hay un sentimiento que está marcando esta jornada de jueves 5 de abril de 2018, es indignación. Indignación que se desató desde ayer, allá en Brasil, casi a la medianoche, con el fallo que dio el Supremo Tribunal Federal de ese país, que rechazó el habeas corpus para Lula da Silva, una situación que ya se preveía, pero que aún así se mantenía la esperanza. A partir de entonces, hay indignación, hay molestia en todo el mundo. Líderes latinoamericanos, gobiernos, organizaciones se manifiestan exigiendo Lula libre, porque dicen no puede haber democracia en ese país si se detiene, si es encarcelado este líder brasileño favorito para las presidenciales. Hablaremos de eso. También nos iremos a otra situación que causa indignación más al norte, en nuestro continente, México, Estados Unidos, en la frontera. La Guardia Nacional la ordenó Trump, el despliegue de estos elementos, militarizar la frontera, en una situación que también está causando evidentemente indignación, mucho coraje entre los mexicanos que no se ven representados por el gobierno ni suficientemente defendidos. Iré después a Argentina, movilizaciones en contra de las políticas de ajuste que ha aplicado Macri, y también abordaremos otras consecuencias que han dejado estas políticas neoliberales. República del Congo, también llevaré eso antes de la pausa, y hablaremos también al final acerca de un grito de indignación que se desató hace 24 años en Washington, Estados Unidos. Así entonces comenzamos nuestro repaso de la conexión digital, un viaje por las redes 2.0. Empezamos. La verdadera razón de la condena al hermano Lula es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. Esta declaración del mandatario de Bolivia, Evo Morales, fue solo una de las múltiples críticas que líderes latinoamericanos hicieron a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que con 6 votos a favor y 5 en contra le negó el habeas corpus a Lula da Silva y dejó abierta así la posibilidad de que sea encarcelado. La presidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes, fue quien decidió finalmente el fallo. Iban 5-5 y ella lo desempató contra Lula. Movimientos sociales, sindicatos y organizaciones se movilizaron desde ayer en todo Brasil en defensa del expresidente y su derecho a ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre, donde, por cierto, evidentemente, y pese a toda la persecución judicial en su contra, va como favorito. ¿Qué están diciendo los portales sobre esto? Comienzo con nosotros, con Telesur. Experto alerta que Brasil puede entrar en virtual dictadura. Si el expresidente brasileño Lula da Silva termina en prisión luego del rechazo del Supremo Tribunal Federal al recurso de habeas corpus presentada por su defensa, en la nación amazónica puede instalarse una virtual dictadura. Así lo aseguró el sociólogo y analista político Francisco Coloane, quien rechazó la presión que recibieron los integrantes del tribunal para votar contra el habeas corpus. Además, Flavio Tulio Ribeiro, economista e historiador, denunció que en Brasil tenemos una situación de amenaza a la democracia, dado que los militares están haciendo presión en pro de una sentencia en contra de Lula. Así lo reseña Telesur. Vamos a ver reacciones porque hay mandatarios latinoamericanos que están manifestándose a favor, en solidaridad con Lula. Comienzo con el Twitter del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No solo Brasil, el mundo entero te abraza, Lula. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la patria grande. Y utiliza la etiqueta Lula vale la lucha. El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, también se pronunció en su cuenta @MachiRafael. Mi abrazo solidario al compañero y hermano Lula da Silva. Todos sabemos que su crimen, entre comillas, es haber sacado a 38 millones de brasileños de la pobreza sin someterse a las élites brasileñas. Todo es cuestión de tiempo. El poder popular volverá con la fuerza de un huracán. Y también le hace una petición: resiste. Los Pueblos Unidos retuitearon esta cuenta de Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz. Lula da Silva está siendo perseguido por lo que hizo de acertado para Brasil. Se está criminalizando al PT y a sus políticas de Estado. Los pueblos latinoamericanos te acompañamos, hermano. Por eso también Lula vale la lucha, Lula libre. Hay reacciones todavía en las calles, sobre todo cuando ayer veíamos tan caldeado el ambiente en Brasil, cuando previo, la noche del martes, hubo un pronunciamiento por parte de militares presionando, intentando chantajear a los ministros de la Corte. En Facebook está publicada esta convocatoria, lo tenemos ahí, del Núcleo de Estudiantes Petistas de la Universidad de Sao Paulo. USP por la Democracia, hoy a las 5:30 de la tarde, hora local, en el Ban de la Historia, en defensa de la democracia y del derecho de Lula para
ser candidato. Lo tenemos ahí, la Universidad de Sao Paulo, por la democracia. Los usuarios también en todas las latitudes están reaccionando. Carlos García publicó esto. La Suprema Corte de Brasil resuelve que Lula debe ser encarcelado, aunque todavía tiene instancias de apelación disponibles. Si el pueblo no se levanta y aniquila esta basura mediático-judicial, van por ustedes, como bien anunció Cristina hace años. Ahí otras de las reacciones. Vamos a tener en directo lo que nos dicen a pie de calle nuestros corresponsales. Están Nacho Lemos, Ariana Robreño. Le tenemos a continuación a André Vieira. Saludos compañeros que nos acompañan aquí por las redes sociales de Telesur. Efectivamente, luego que la Suprema Corte aquí de Brasil negó el habeas corpus para el expresidente Lula da Silva, las reacciones fueron inmediatas. Los movimientos sociales desde el día de ayer ya están planificando las próximas acciones y se esperan para los próximos días una nueva jornada en defensa de Lula da Silva, pero también en defensa de la democracia, ya que los movimientos sociales, los que están con Lula da Silva, pero también los movimientos sociales y partidos que estaban en oposición a Lula y a Dilma Rousseff también ya están preparando movilizaciones para defender a la democracia. Principalmente ellos denuncian que lo que pasó contra Lula da Silva es en verdad un ataque a la clase trabajadora, a los trabajadores de este país, a los ciudadanos que en el día de ayer junto a Lula tuvieron sus derechos negados por la justicia, el derecho principal de defenderse frente a una acusación que según denuncian los juristas no tiene pruebas, ya que Lula da Silva fue condenado por haber recibido un departamento en São Paulo, pero todavía no hay pruebas, así denuncian los juristas, no hay pruebas para condenarlo, y es por eso que este proceso es un proceso de persecución política, mediática y judicial. Además de Brasil, donde se esperan movilizaciones para los próximos días, también en Latinoamérica se esperan nuevas movilizaciones de defensa de la democracia brasileña en solidaridad con Lula da Silva, y también en otros países como Europa, como África, personas que tuvieron también sus vidas cambiadas, principalmente los estudiantes de África que llegaron aquí a Brasil, los estudiantes africanos que llegaron a Brasil para estudiar por medio de un plan de ayuda del gobierno brasileño con los gobiernos de África. Así que se esperan para los próximos días, además de Brasil, además de Latinoamérica, también reacciones que llegarán desde todo el mundo en defensa de Lula da Silva y en defensa de la democracia de este país. Y quiere ver cómo tratan en otras partes a los expresidentes. Vamos a ver qué pasó ahora con un hombre, un expresidente, un exlíder de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Vamos a ver, hay reacciones en torno a su situación jurídica, lo tiene nuestro compañero corresponsal en Barcelona, Joan Ortiz Serra. Ahí está, libertad bajo fianza, y descartan rebelión en la figura de Carles Puigdemont, quien se encontraba, de hecho, en prisión en una cárcel de Alemania debido a que se activó una euroorden en su contra. ¿Por qué? Por el delito de rebelión. Pero ya Alemania está actuando de esta manera respecto al líder independentista. Algo muy distinto respecto a cómo se trata a un exmandatario principal favorito para las presidenciales en Brasil. Hay medios españoles que se están haciendo eco de esta noticia. Comienzo con El Periódico. Allí lo tenemos, últimas noticias de Cataluña, Puigdemont y Jordi Sánchez. El Parlament celebra un nuevo pleno el mismo día en que Comín, Serret y Puig comparecen ante la justicia en Bélgica. La justicia alemana ya dio el primer paso para la extradición de Puigdemont, que espera la resolución definitiva en la cárcel de Neumünster. Mientras, Junts per Catalunya y ERC mantienen abiertas las negociaciones para tratar de desencallar la investidura de un presidente antes del 22 de mayo, fecha en que expira el plazo para evitar nuevas elecciones. Lo tenemos ahí, Inés Arrimadas, Roger Torrent, entre los principales actores protagonistas de toda esta, prácticamente como se le ha dicho, novela periodística que se ha dado respecto a quién va a gobernar Cataluña. Hablando, ahí lo teníamos, Inés, Roger, tensión. Bueno, esta misma
tensión está marcando las relaciones actuales entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la frontera. Candidatos a la presidencia rechazaron la militarización de la frontera, exigieron respeto al pueblo mexicano. El Senado también de México pidió suspender la cooperación bilateral y la caravana de migrantes de Pueblos Sin Fronteras, que motivó toda esta medida, advirtió que continuará su camino, aunque ahora, y con una decisión así, con unos obstáculos así, con dificultades. Veamos, hagamos el repaso de los medios digitales. La prensa de Monclova, en Coahuila, al noreste de México. Trump despliega la Guardia Nacional en la frontera. Y ahí nos habla acerca de la orden que dio ayer, la noche de ayer, el presidente estadounidense para desplegar lo antes posible a elementos de la Guardia en la frontera. Dijo, la seguridad de Estados Unidos está en peligro por la explosión drástica de la actividad ilegal en la frontera sur. Se lee en el memorando firmado por Trump. Para él, la situación que se vive en la frontera por culpa del narcotráfico, los inmigrantes y las bandas criminales ha llegado a un punto de crisis, por lo que su gobierno lo ha llevado a no tener otra opción que actuar. Cuba Debate, uno de los principales portales de la mayor de las Antillas, lo publica así. El Senado pide suspender la cooperación con Estados Unidos en temas migratorios y de lucha contra el crimen organizado. Esta nota, firmada por Andrea Becerril y Víctor Ballina, señala que el Senado, la Cámara Alta Mexicana, demandó al gobierno de Peña Nieto que suspenda la colaboración con Estados Unidos en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado, mientras no cese el trato hostil e irrespetuoso del mandatario estadounidense hacia México y los mexicanos, cuya última manifestación es el anuncio de militarizar la frontera. Decisiones que no son menores, sobre todo cuando hablamos de una postura de la Cámara Alta que ha sido apoyada por todas las fuerzas políticas del país, el Senado mexicano. Tenemos también más reacciones de autoridades. Comienzo con Twitter. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, coordinador del proyecto de gobierno de coalición. México y Estados Unidos comparten una historia y destino común. Las palabras y los hechos cuentan. Militarizar la frontera atenta contra el espíritu de amistad entre ambos países y ofende a las y los mexicanos. Necesitamos comercio, no armas de fuego. Hay otra reacción también de una organización civil, el Observatorio Nacional Ciudadano. Con la orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional en su frontera sur, esperemos que también inhiba el tráfico de armas a México. Estados Unidos hace poco o nada para evitar que las armas lleguen a nuestro territorio y para disminuir el consumo de drogas en ese país. De hecho, usted recuerde, un arma que había sido y había llegado de contrabando vía Estados Unidos hacia México fue una de las que mató a estudiantes de Ayotzinapa. Usted lo recordará, 26 de septiembre de 2014. Facebook tiene estas reacciones. Miguel Cesario, con firmeza y determinación, y comparte un video del Senado de la República donde los legisladores exigen el respeto al pueblo mexicano. Y así se siguen multiplicando las reacciones. Me voy a la pausa y lo hago con este video que habla acerca de crisis humanitaria, una crisis humanitaria olvidada por muchos. Es la de la República del Congo, donde hay más de 13,5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. También tiene más de 4 millones de desplazados internos, pero a esa crisis poco les hacen caso. Telesur le explica las causas de por qué la República del Congo va, como dicen algunos medios, hacia el abismo. Me voy a la pausa y regreso con más.
la presencia de 120 países avanza en la capital de Azerbaiyán, Bakú, la edición 18 de la Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Se esperan varios puntos, sobre todo una declaración en torno a la paz y la seguridad mundial. Veamos cómo lo están reseñando los medios digitales. Evidentemente es uno de nuestros temas de Telesur. Canciller venezolano aboga desde NOAL por la no injerencia. Los países miembros del NOAL reclamaron la unidad y la solidaridad dentro del movimiento de países no alineados. El canciller venezolano rechazó la injerencia desde el extranjero en los asuntos internos de los estados del mundo. Jorge Arriaza participa este jueves en la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Azerbaiyán, donde Venezuela asume la presidencia pro tempore del mecanismo. Ahí está, parte de los pronunciamientos. Palestina también estará presente allí. Vamos a ver cómo lo tiene reseñado Prensa Latina. Este encuentro, Azerbaiyán, tenemos también a nuestro corresponsal allá, Hansel Oro. Cancilleres llaman en Bakú a preservar la paz mundial. De acuerdo con esta nota que reseña Prensa Latina, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, ofrecerá un informe de la gestión desde la pasada cumbre del NOAL en septiembre de 2016 y también se espera que aquí ocurran a lo largo de esta agenda un homenaje póstumo a personalidades y líderes de ese foro fallecidos desde 2016 a la fecha. La foto oficial y la intervención del canciller azerí, Elmar Mammadiyarov. También habrá intervenciones de oradores en nombre de organismos internacionales, el G77, la ONU y regiones de América Latina y el Caribe. Y le decía yo, hay un capítulo especial, sesión especial de solidaridad con el pueblo palestino. Figura central allí, al asumir la presidencia pro tempore de Venezuela, es evidentemente el canciller Arriaza. La tenemos en su cuenta en Twitter. El Movimiento de Países No Alineados celebra su 18 conferencia de mitad de periodo en Bakú, Azerbaiyán. Nuestro movimiento es hoy indispensable para frenar el unilateralismo y el intervencionismo. La cooperación, el respeto al derecho internacional son indispensables. También se pronunció Marcos Castellanos. Venezuela asumiendo la presidencia pro tempore de la NOAL. Defenderemos los intereses de los pueblos y nuestro estandarte será la paz mundial. Euyelita Ponte también escribió lo siguiente: en función a la paz mundial deben trabajar todos los líderes mundiales. Es momento de reflexionar y avanzar en los problemas que aquejan. Frente a un escenario tan complejo como se rehúsan a dejar de lado sus visiones egoístas y parciales. Instagram también publica reacciones sobre esta 18 conferencia ministerial de NOAL. Liz Daniela escribió: el Movimiento de Países No Alineados celebró preservar la paz y la seguridad internacional y la independencia. Vamos ahora hablando de movilizaciones. Ahí vemos movilizaciones de países, vamos a ver movilizaciones de calle. Es Argentina y es que miles de trabajadores marcharon hasta la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires para rechazar el techo del 15% que la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, quiere imponer en las negociaciones paritarias con todos los trabajadores estatales, incluidos los docentes, los judiciales y los profesionales de la salud. Desde el Frente de Unidad Docente sostuvieron que el paro fue total, un paro contra las políticas de ajuste en el tema educativo y también en todos los demás temas que ha azotado Macri. Página 12. Lo refleja así y empieza con los docentes. Marchan los docentes y estatales bonaerenses contra el techo del 15% y los despidos. Allí relata precisamente cuáles fueron los sectores que marcharon en esta movilización, donde había no solo integrantes del sector educativo, sino también trabajadores de la administración pública, médicos y judiciales bonaerenses. Se concentraron primero en la Plaza Italia, en La Plata, y luego marcharon hasta la Casa de Gobierno Provincial para llevar su reclamo hasta la oficina de la gobernadora María Eugenia Vidal. El lema: contra los despidos y el techo salarial del 15%, fue con el que se sumaron a la convocatoria que unió a los gremios de todos los sectores estatales. Cuando Vidal abra su ventana, va a ver que no está discutiendo con un grupo de dirigentes sindicales, sino con los miles y miles de trabajadores estatales que colmamos la plaza. Estoy mencionando las declaraciones que hizo María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Página 12, lo tenemos allí. En Twitter, como siempre, los argentinos tuitean
cada momento y cada paso que dan. Mienten cuando dicen que el promedio salarial es de 25,000 pesos, que el aumento va a ser del 18%. No vamos a firmar ninguna oferta que no incluya a nuestros jubilados o que nos obligue a cambiar plata por salud. Habla el dirigente de SUTEBA, Roberto Varadel, en el acto desde la plaza. Una etiqueta, basta de ajuste. Gracie le respondió así: qué vergüenza que los docentes argentinos tengan que mendigar un sueldo digno. Sobre todo cuando veíamos cómo los ignora a lo largo, y los ha ignorado a lo largo de su gestión, el presidente Macri. Elena dice: aguanten los docentes, estamos ante enemigos totales de los argentinos. Y hay más. Roberto Carrizo publicó este mensaje: 5 de abril yo paro, basta de ajuste. Todo con tal de unirse a esta movilización. Hablando de paro docente, nos vamos también en Perú, porque en Lima los maestros están siendo reprimidos por los cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy habían convocado a un paro también para exigir mejores salariales, unas peticiones que vienen arrastrando desde hace meses. No los han escuchado. Hoy hubo una nueva convocatoria y hoy el gobierno de Kuczynski les vuelve a contestar así. Ese es el gobierno que quiere excluir a Venezuela de la Cumbre de las Américas. Así las cosas en Perú. Me voy ahora a Colombia. Hubo otro debate presidencial, el segundo entre los candidatos a la presidencia de ese país. Fue organizado por la revista Semana y Teleantioquia y se cumplió en medio de una sesión de cordura. Así dicen y reseñan los medios. Faltando menos de 2 meses para la primera vuelta presidencial, la forma en que se desenvuelvan los aspirantes en este debate, como en los posteriores que se realicen en el país, será fundamental para su éxito. Pero bueno, hablemos acerca de este debate. Lo tenemos allí en este primer debate presidencial regional que se está desarrollando en Barranquilla. Es el segundo que se realiza a nivel regional. Están participando, y tenemos que decirlo, solo no están todos los candidatos a la presidencia, faltan 2, faltan las mujeres, incluida una clave para esta historia de Colombia, que es Piedad Córdoba. Hay 5 de los aspirantes ahí, lo tiene reflejado el Heraldo. Llegó el día, el debate con candidatos presidenciales, un debate en la Universidad del Norte, en Barranquilla, donde le preguntaron en primer lugar a los aspirantes, les preguntaron acerca de varios temas, sobre todo respecto a la migración y evidentemente el tema de la paz. Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, alrededor de 2 horas y 20 minutos estuvieron participando a lo largo de este debate, con la que los usuarios se podían sumar con la etiqueta Debate Caribe. ¿Qué están trinando hasta ahora en Twitter? Vamos a ver, reseñando eso, haciendo hincapié en esto. No se invitó a las 2 mujeres candidatas a la presidencia. El monje sin cocoro. Ahí les dejo para que saquen sus propias conclusiones. Y utiliza lo que dice Juan Jiménez. ¿Se acuerdan qué pasó en Colombia cuando sus tías y vecinas votaron por Andrés Pastrana porque creían que era bonito? Bueno, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Dayana Bendaño. En este momento son más los jóvenes que están al pendiente de debate presidencial que ni los mismos adultos. Pilas pues, la decisión está en nuestras manos. Así entonces las cosas rumbo a las presidenciales en Colombia. Es tiempo de irnos. 5 de abril de 2018. Hoy se cumplen 24 años desde que se suicidó una de las principales voces que marcó la contracultura en Estados Unidos, una voz que nació allá en Seattle, en Washington, con un grito de protesta que luego se convirtió en el movimiento grunge, que reflejaba también ese grito que todavía hasta el día de hoy se oculta en muchas regiones del llamado American Dream, el establishment de Estados Unidos. 24 años sin Kurt Cobain. Nos vamos con un homenaje. Gracias, lo espero mañana en La Conexión Digital.